En San Bartolo, un pueblo perdido entre cerros y polvo, hay cosas de las que no se habla. No es porque la gente no quiera, sino porque el miedo ha estado aquí desde hace mucho. Se siente en el aire caliente, en los susurros de las mujeres cuando piensan que nadie las escucha. La castradora, le dicen, unos con respeto, otros con horror. Los hombres más jóvenes se burlan, dicen que son cuentos de viejas, pero los más ancianos bajan la voz y cambian de tema. Y yo aprendí a no reírme de esas cosas, pues mi abuelo me contó la historia cuando tenía unos 10 años. Nunca lo olvidé. Decía que todo comenzó hace décadas, cuando una mujer llamada Adela vivía en San Bartolo. Era la partera del pueblo, la que ayudaba a las mujeres a traer al mundo a sus hijos y que también curaba con hierbas. Sabía cosas que los demás no entendían, y eso a muchos les daba miedo. Adela vivía sola en una casita de adobe, a las afueras del pueblo. Era fuerte, callada, y tenía una mirada que hacía que hasta el más valiente se sintiera chiquito. No se metía con nadie, pero tampoco dejaba que nadie se metiera con ella. Y eso, en un pueblo como el nuestro, donde los hombres creían que mandaban sobre todo, era suficiente para que la miraran con malos ojos. Se empezó a correr el rumor de que Adela hacía brujería, que si una mujer tenía un esposo infiel y lo visitaba, el hombre regresaba cambiado, que si una viuda le pedía ayuda, de la noche a la mañana recibía dinero, que cuando un hombre la miraba con malas intenciones, algo malo le pasaba después. Puras habladas, pero ya sabes cómo es la gente. Entonces, una noche, pasó lo peor. Un grupo de hombres borrachos decidió que Adela era un peligro. Eran 5, todos conocidos en el pueblo. Decían que las mujeres le pedían ayuda para maldecir a los esposos, que ella les hacía cosas para dejarlos débiles en la cama. Tonterías, pero en su borrachera se convencieron de que tenían algo que hacer. Fueron a su casa casi a la medianoche. Golpearon la puerta, gritándole que saliera. Adela no abrió, pero ellos no se iban a quedar esperando. Derribaron la puerta a patadas y entraron como perros rabiosos. Nadie sabe exactamente qué pasó adentro, pero los vecinos escucharon gritos, cosas rompiéndose, golpes. Algunos dijeron que Adela los maldijo, que les escupió en la cara y les dijo que pagarían con sangre. Pero en el pueblo, nadie quiso hablar demasiado. Cuando salió, ya no estaba caminando. La arrastraban entre risas como si fuera un animal. Uno de ellos llevaba una soga, y todos sabían lo que iban a hacer. La llevaron a la plaza, donde estaba el árbol más grande del pueblo. Nadie intervino. Algunas mujeres lloraban, pero ni una sola salió a defenderla. Los hombres que no estaban con los borrachos solo se quedaron viendo con la cabeza baja. Y cuando Adela los miró, nadie le sostuvo la mirada. La suspendieron del árbol esa misma noche. Dijeron que murió rápido, pero yo no lo creo. Dicen que el viento se llevó sus últimas palabras, que murmuró algo antes de que su cuerpo dejara de moverse. Y algunos dicen que lanzó una maldición. Otros que simplemente se quedó en silencio, viendo a los que la dejaron morir. A la mañana siguiente, su cuerpo seguía ahí. Nadie se atrevía a bajarlo, hasta que el padre del pueblo ordenó enterrarla lejos, donde nadie pudiera ir a rezarle, y así lo hicieron. Los borrachos que la mataron no tuvieron castigo, ni uno solo. Al contrario, se sintieron héroes. Se paseaban por el pueblo con orgullo, diciendo que habían limpiado San Bartolo de una bruja. Se rieron, bebieron, se olvidaron. Pero el pueblo no olvidó. Y aunque no lo admitieran,
todos sintieron que algo había cambiado. Los hombres siguieron con su vida, pensando que todo había terminado, pero no sabían que apenas había empezado. Pasaron unos días. En San Bartolo, la vida siguió como si nada hubiera ocurrido. Los hombres que mataron a Adela se paseaban con el pecho inflado, como si hubieran hecho algo bueno. Nadie les decía nada. Las mujeres los veían con desprecio, pero con miedo, porque en este pueblo, la justicia nunca ha sido para todos. Hasta que encontraron el primer cuerpo. Fue en el monte, cerca del río, donde a veces los hombres se iban a dormir la borrachera. Al principio creyeron que se había caído y se había golpeado la cabeza, pero cuando se acercaron, vieron la verdad. Era Ramón, el más viejo de los 5. Lo encontraron boca arriba, con los ojos abiertos de par en par, mirando al cielo como si hubiera visto algo que no podía creer. Tenía la piel grisácea como si hubiera pasado días bajo el sol. Pero lo más horrible era lo de abajo. No tenía entrepierna. El machete de uno de los campesinos se le resbaló de las manos cuando vio la herida. No estaba cortado limpio. No. Aquello parecía arrancado a mordidas, a garras, a algo que no podía explicarse. Y la cara. La cara de Ramón era lo peor. No era una cara de dolor. Era de terror absoluto. Como si hubiera visto algo que lo destruyó por dentro, antes de morir. Pero saben, nadie quiso hablar del tema. Dijeron que fue un jaguar, que se lo merecía por borracho. Se enterró sin misa, sin rezos, y el pueblo intentó seguir con su vida. Hasta que apareció el segundo. Esta vez fue cerca de la plaza. Esteban, el más joven del grupo. Alguien lo encontró en la madrugada, tirado a un lado del mercado. A él no lo habían atacado los animales, a él lo habían colgado, igual que a Adela. Pero su cuerpo estaba extraño. No tenía moretones en el cuello, como si la soga no lo hubiera matado. Y su lengua la tenía entre los dientes, casi partida en dos, como si se lo hubiera mordido del puro miedo. El pueblo entero despertó con la noticia. Ya no se podía decir que era casualidad. Cuando apareció el tercero, el miedo ya se había instalado. Era Fermín. Lo encontraron en su propia casa, sentado en su silla como si estuviera descansando. Pero sus manos estaban sobre la mesa, como si hubiera intentado escribir algo en el mantel de la tela vieja. Lo más raro era su boca. Estaba llena de tierra, como si él mismo se lo hubiera metido hasta ahogarse. Pero entonces ya nadie se reía. Los más ancianos recordaron los murmullos de Adela antes de morirse. Cada hombre que me toque sufrirá lo mismo. Los hombres de San Bartolo aprendieron a cuidarse. Ya nadie se iba solo de noche, ya nadie hablaba de Adela, pero la maldición no se detuvo ahí. Los otros 2 que habían participado en su asesinato no esperaron a que la muerte los encontrara. Uno, el más cobarde, se fue del pueblo sin despedirse de nadie. Tomó su mula y nunca lo volvieron a ver. El otro dejó de salir, dejó de hablar. Se encerró en su casa con la puerta trancada y las ventanas cubiertas con tablas. Pasaron semanas sin que nada más ocurriera. Y entonces, una noche, la gente escuchó los gritos. Venían de la casa de él, del último de los 5. Se llamaba Joaquín. Nadie se atrevió a salir. No eran gritos normales, no eran de alguien pidiendo ayuda. Eran desesperados, rotos, como si estuviera siendo despedazado por dentro. Y bueno, cuando llegó el amanecer, alguien se animó a ir a buscarlo. Lo encontraron en su habitación, en la esquina, temblando como un niño. Se había arrancado las uñas contra la pared y murmuraba algo una y otra vez,
con los ojos clavados en el suelo. No tiene rostro. No tiene rostro. Nunca explicó qué vio. Nunca volvió a hablar. Pero el pueblo entendió el mensaje. Adela no había muerto. O al menos, no del todo. Y su castigo apenas comenzaba. Los años pasaron y la historia de Adela se volvió un cuento. Algo que las madres usaban para asustar a sus hijos cuando no querían dormirse temprano. Si te portas mal, la castradora te va a llevar. Pero con el tiempo, la gente dejó de tomarla en serio. Los más jóvenes se la contaban entre risas. Los más viejos sacudían la cabeza y decían que eran puras habladurías, que lo de los hombres muertos fue pura coincidencia, que esas cosas no existen. Y entonces, una noche, todo cambió. El hijo del alcalde encontró una horrible muerte. Yo estaba en la cantina esa noche. Lo vi salir tambaleándose, más borracho que de costumbre, murmurando cosas sin sentido. Dicen que en el camino se topó con una muchacha, una de esas que trabajan en el burdel de la viuda Jacinta, que la jaloneó del brazo y que la muchacha intentó soltarse, que él se rió y le dijo que aquí en San Bartolo las mujeres no mandan. Esa fue la última vez que lo vieron con vida, porque apenas llegó a su casa, empezó a gritar. Decía que algo lo había seguido, que entre los árboles había una sombra con ojos brillantes, que cada vez que parpadeaba, la sombra estaba más cerca. Su padre intentó calmarlo, creyendo que era el alcohol hablando. Lo metieron a su cuarto, lo dejaron dormir. A la mañana siguiente, cuando abrieron la iglesia para la primera misa, lo encontraron suspendido frente al altar. No fue autoinfringido, alguien lo había realizado. Su cuello estaba torcido de una forma que ningún hombre podría lograr por sí solo. Su ropa estaba rasgada, con marcas en la piel, como si algo lo hubiera sujetado con dedos demasiado largos. Pero lo peor era la marca en su cuerpo, la misma que tenían los primeros que murieron, la entrepierna destrozada. El pueblo entero se estremeció. No era un cuento, no era una historia para niños. La castradora seguía ahí. Desde ese día, en San Bartolo, de nuevo se respiró el miedo entre los hombres, y caso contrario, las mujeres ya no caminaban con temor. Ya no bajaban la mirada cuando un hombre las veía con malas intenciones, porque entendieron que no eran ellas las que debían temer en la oscuridad. Eran los hombres que les habían fallado. Hubo quienes quisieron huir, pero pronto descubrieron que no importaba dónde fueran, la sombra los encontraba. Hubo quienes intentaron desafiarla, convencidos de que todo tenía una explicación lógica. Y fue así como una noche, un grupo de borrachos apostó quien tenía el valor de llamarla. El ganador se fue solo al monte, nunca volvió. Después de lo acontecido, todos creían que la iglesia era el único lugar seguro, pero nadie se había preguntado por qué el padre Remigio ya no salía de ahí. Él sabía la verdad. A sus 80 y tantos años, el viejo sacerdote apenas podía sostenerse en pie, pero ni en sus días más fuertes se había sentido tan débil como ahora. Sabía que la sombra de Adela seguía ahí, y también sabía que vendría por él. Había cometido un error. Pues, cuando lincharon a la curandera, él no levantó la voz, no intentó detener a los borrachos, no pidió que le dieran cristiana sepultura. Al contrario, ordenó que la enterraran lejos de la iglesia, porque no quería que una bruja descansara cerca de la casa de Dios. Pensó que con eso bastaría, pero el horror también tenía preparado algo para él. Al principio fueron cosas pequeñas. La Biblia que dejaba sobre el altar amanecía abierta en otra página. Las velas de los santos se apagaban solas.
Los cálices aparecían con agua sucia dentro, como si alguien hubiera escupido en ellos. Luego, vino lo peor. Una mañana, la imagen de San Miguel Arcángel apareció sin rostro. Alguien o algo había raspado la madera hasta dejar una mancha oscura en lugar de la cara. El padre intentó ignorarlo, pero cada día la figura cambiaba más. Primero, el arcángel ya no sostenía su espada. Luego, el demonio que tenía bajo su pie había desaparecido. Y finalmente, la estatua entera se volvió irreconocible. Un montón de astillas y grietas que apenas guardaban la forma de lo que antes había sido. No era la única imagen que cambió. El Cristo del altar mayor empezó a torcerse. Primero fue la cabeza, como si el propio Jesús quisiera voltear a ver algo que solo él podía ver. Luego el torso, hasta que un día el sacerdote despertó y lo encontró completamente al revés, como si hubiera girado sobre sí mismo. Fue entonces cuando entendió que estaba atrapado. Quiso rezar, pero cada vez que intentaba leer la Biblia, las letras cambiaban de lugar, como si se burlaran de él. A veces, la tinta se escurría por las páginas, formando manchas que le recordaban la sangre seca en la plaza del pueblo. Y una noche, el cáliz que usaba para la misa apareció lleno de dientes humanos. Ya no pudo más. Escribió una carta a la catedral de la ciudad pidiendo ayuda. No explicó todo porque temía que nadie le creyera, pero rogó que le enviaran otro sacerdote. La respuesta llegó rápido. Le mandarían a un obispo para bendecir la iglesia, pero el obispo nunca llegó. Lo encontraron en el camino a San Bartolo, sentado en su carreta, con las manos apretadas al pecho y la boca abierta en un grito silencioso. No tenía una sola herida, pero sus ojos estaban completamente blancos, como si algo se los hubiera chupado desde dentro. El mensaje era claro. Adela no dejaría que nadie se interpusiera entre ella y su venganza. Esa noche, el padre Remigio se encerró en su habitación con todos los santos que pudo cargar. Se arrodilló frente a la cruz, la única que no se había torcido. Perdónanos, Señor. Sus labios apenas alcanzaron a formar la última palabra cuando escuchó el chirrido de las puertas de la iglesia. Alguien había entrado, pero el cerrojo seguía puesto. El padre apretó los ojos con fuerza. Sentía una presencia en la habitación, algo que no respiraba, pero que estaba ahí. Entonces, la cruz frente a él empezó a girarse lentamente. Perdónanos, susurró otra vez, pero ya no tenía a quien rezarle, porque el Cristo lo estaba mirando y estaba sonriendo. El padre Remigio despertó con un sabor amargo en la boca, como si hubiese estado dormido por horas, pero no recordaba haberse quedado dormido. La cruz en el altar seguía torcida. El Cristo colgado mostraba su expresión serena, y la iglesia estaba sumida en un silencio profundo, como si todos tuvieran pausa. Intentó levantarse, pero una presión sobre su pecho lo detuvo. Era como si alguien hubiera colocado una piedra sobre él, fría y pesada. Quiso rezar, pero su lengua parecía pegada al techo de su boca. Algo no estaba bien, algo lo acechaba. Fue entonces cuando lo sintió. Un aliento gélido sobre su oído. No fue un susurro, ni una voz clara, sino un aliento pesado y frío, como si alguien estuviera justo detrás de él. Trató de girarse, pero su cuerpo no le respondió. Los músculos de sus brazos y piernas no reaccionaban, como si estuvieran paralizados. Sus dedos temblaban mientras luchaba por moverse, y entonces sintió una mano. Unos dedos huesudos y largos se posaron sobre su hombro. Pero saben, no hizo falta mirar para saber quién era. Él ya lo sabía,
En lo más profundo de su ser, sabía quién lo estaba tocando. Tú no puedes estar aquí, balbuceó con los labios secos, pero la voz se le cortó en la garganta. Los dedos sobre su hombro se apretaron con fuerza. La carne del padre crujió como si fuera papel y el dolor lo atravesó por completo. Sintió cómo su pecho se comprimía y los ojos le comenzaron a picar de tanta presión. Pero, en lugar de matarlo de inmediato, como lo había hecho con los otros, la presencia comenzó a hacerle algo mucho más horrible. Le estaba permitiendo vivir, pero con el peor castigo, el sufrimiento de la verdad. Fue en ese instante cuando el sacerdote comprendió. No se trataba solo de vengarse de los hombres que la habían destruido, de los que la mataron. No. Adela no solo quería castigar a aquellos que habían sido crueles. Lo que Adela deseaba era algo mucho más grande, mucho más aterrador. Ella no solo había buscado la muerte de los culpables, sino que había buscado a aquellos que, en su silencio, habían permitido que cayera, a los que habían visto su dolor y no hicieron nada, a los que habían sido testigos de la injusticia y la miraban desde la comodidad de su ignorancia. El padre intentó llorar, suplicar, pero sus palabras se perdieron en el aire. La mujer que ahora lo tocaba no era otra que la misma Adela, la misma que había sido asesinada con crueldad, pero que ahora estaba frente a él. Y, de alguna manera, en su expresión había algo de paz, como si ella hubiera logrado completar lo que le había sido arrebatado. «No me lleves», intentó decir, pero ya no tenía fuerzas para hablar. Y fue entonces cuando Adela hizo lo que ningún hombre de San Bartolo había podido imaginar. No lo mató, no lo destruyó de la forma en que había hecho con los demás. No. Ella lo tomó, lo cambió y lentamente fue invadiendo su cuerpo. Los dedos de la mujer se deslizaron por su cuello, pero no lo ahogaron. No, lo que hicieron fue más cruel. Lo transformaron. La piel arrugada y envejecida de Adela comenzó a suavizarse. Sus manos huesudas se volvieron delicadas. Su cuerpo quebrado ahora era el de una mujer joven. El sacerdote no entendía, pero su reflejo en el altar le mostró lo peor. No era él quien miraba, era ella. Su rostro había desaparecido y en su lugar estaba el de Adela. El sacerdote había sido reemplazado. No había muerto, se había convertido en ella. Adela no solo había tomado venganza, había tomado el control. Desde ese momento, el pueblo jamás volvió a ver al padre Remigio. Nadie preguntó por qué las ropas del sacerdote comenzaron a cambiar, por qué su voz ahora era más suave, más cálida, y por qué sus ojos brillaban con una oscuridad que no pertenecía a un hombre de Dios. Nadie cuestionó nada, pues el temor ya había tomado control sobre ellos. Con el paso de los días, las tumbas de los hombres que habían caído bajo la ira de Adela comenzaron a ser abiertas. No fue la tierra quien las desterró, sino ellos. Desde dentro, sus cadáveres habían sido movidos, removidos. Nadie supo cómo, pero un sentimiento de terror recorrió el pueblo. Algo se había levantado, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y mientras tanto, la iglesia siguió funcionando, su campanario sonaba y un nuevo padre se encargaba de la misa. Pero los más valientes comenzaron a sospechar. Los murmullos del pueblo hablaban de lo que no querían decir en voz alta. Adela había vuelto, y esta vez no tenía la intención de perdonar.